Bueno, y es importante este índice que les estábamos comentando por varios motivos. En primer lugar, porque aunque sea poco a poco, aunque sea legislación tras legislación, norma tras norma de las que se van aprobando, suceso tras suceso, porque ya lo veremos dentro de este índice, todo lo que sucedió en España a través o a raíz de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 es muy importante para entender lo que le ha pasado a España. Bueno, pues parece que no nos damos cuenta, pero poco a poco lo que ha sucedido en España es que hemos ido perdiendo libertades. Es verdad que el gobierno siempre nos habla de que, bueno, ya lo han oído ustedes 1.000.000 de veces, que la economía española va como un cohete, que esto va como una moto, que los españoles vivimos mucho mejor. Los sindicatos el otro día, después de la visita del señor Núñez Feijóo y después de que Pedro Sánchez se riera de Núñez Feijóo, igual que hicieran el resto de sindicalistas, hablaban de que el Partido Socialista nos había traído una época de grandes derechos y que habíamos ampliado los derechos, esos que cuando llega el Partido Popular los elimina. Sí, bueno, hablamos de derechos adquiridos o no adquiridos, pero la realidad es que lo que hemos perdido de una manera sistemática durante estas últimas legislaturas, durante los gobiernos de Pedro Sánchez, ha sido libertades. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque este tipo de índices que analizan variables de distinto pelaje y que no necesariamente elaboramos desde esta casa, que podemos ser tachados dentro de esto que se conoce como fachosfera, los amantes del bulo y el fango, bueno, pues no lo elaboramos nosotros. Ni siquiera lo elabora por completo el Instituto Juan de Mariana, quien es el que lo ha evacuado, sino que ha utilizado los datos de los informes elaborados por el Cato Institute en Estados Unidos, el Instituto Fraser en Canadá. Institutos, desde luego, nada, digamos, cercano o que tenga algo que ver con el propio Instituto Juan de Mariana o con lo que hacemos en Libertad Digital en Es Radio. Pero lo cierto es que en este informe, en el índice de la libertad humana, todos los aspectos que en él se analizan de una manera sesuda y científica, lo que hacen, lo que certifican es que España ha retrocedido mucho en libertades. España, dentro de la Europa desarrollada, dentro de los 18 países de la Europa más occidental, hemos caído al antepenúltimo puesto. De 18 estamos en el puesto 16. Es decir, hemos retrocedido de una manera enorme en lo que a libertades se refiere. Libertades personales, libertades empresariales, libertades corporativas, libertades sociales. Hemos retrocedido prácticamente en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Un informe que nos habla y mucho de cómo tuvo un impacto fundamental precisamente en la caída de este índice las decisiones que tomó el gobierno de Sánchez en la pandemia. Parece que son decisiones homologables, iguales o asimiladas a las que se tomaron en otros países, pero nada más lejos de la realidad. No en todos los países se tuvieron que cerrar todos los negocios y la gente encerrarse en casa sin poder salir con una norma explícita de que si te veían por la calle y no estabas paseando un perro ibas a recibir una multa. No que a los negocios que se atrevieran a abrir pues les iba a caer todo el peso de la ley, no, se tomaron otra serie de decisiones, sí, decisiones de distanciamiento social, recomendaciones para determinados sectores, pero no necesariamente se tomaron las decisiones tan drásticas que se tomaron en España. Unas decisiones que condujeron a una caída, a una crisis económica puntual sin precedentes. Si uno observa cualquier gráfica de las que tenemos a nuestra disposición, busquen ustedes desarrollo del Producto Interior Bruto, crecimiento del Producto Interior Bruto, crecimiento empresarial, desarrollo de negocio, llegada de inversiones, cualquiera de las gráficas a las que ustedes se quieran acercar en ese año 2020, hay un pico hacia abajo brutal, una caída enorme, que en España fue más pronunciada que en el resto de países. ¿Por qué? Pues porque las medidas que se tomaron fueron infinitamente más gruesas, más restrictivas que en otras latitudes o que en otros países también cercanos o de nuestro entorno. Esto lo que ha hecho ha sido que reduzcamos y mucho nuestra posición en este ranking de libertades. Vamos a analizarlo y lo vamos a hacer
con profundidad. Vamos a contar todas las conclusiones principales de este informe con ayuda de Rubén Folguera. Hablaremos también con Diego Sánchez de la Cruz, el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, que nos ampliará esta información y nos dirá la profundidad de sus cifras y por qué llegan estas conclusiones. Y luego hablaremos de cuál es nuestra posición en el mundo según este índice con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Pero antes de todo este análisis en profundidad que vamos a hacer sobre nuestra caída en el índice de libertad humana en este estudio, antes nos vamos a ir con Beatriz García a analizar la portada de Libre Mercado.